Y por apoyar las actividades del museo y de la Asociación de Amigos. Quiero invitarlos a todos en el transcurso de esta charla a afiliarse a la asociación. Es una membresía anual muy económica que nos permitirá seguir apoyando las actividades educativas y culturales del museo. En el chat de esta charla estará el vínculo para que puedan hacerlo. Una vez más, pues muchas gracias a estos importantes panelistas y bueno, entonces te doy la palabra, Eleonora. Mil gracias. Gracias, María de los Ángeles. Bienvenidas y bienvenidos a esta charla entre amigos con ocasión de esta lindísima exposición del Museo Nacional titulada Primera y Última, dos cartas para Colombia, 1821 y 1991. A lo largo de nuestra charla iremos viendo algunas imágenes de la sala virtual del museo, para que todos nos deleitemos con esta belleza de exposición. Esta exposición básicamente presenta el contexto social y político en que surgieron las constituciones de 1821 y 1991, y también quiénes fueron sus artífices. Se basa en arte pictórico, en simbología, presenta retratos, paisajes y escenas de la vida de los habitantes de la Primera República de Colombia, contrastados con una serie de momentos más contemporáneos. Propone básicamente que entre los dos fenómenos constitucionales, el de 1991 y el de 1821, hay una especie de continuidad, pero al mismo tiempo rupturas que provienen básicamente de las diferentes conformaciones de los artífices de ambos proyectos, y también diferencias en cuanto al rol del Estado en la economía, de más garantista respecto a una élite o a unas élites, la de 1821, a una más social, la de 1991. Y sobre este punto, muy seguramente Mauricio Cárdenas, uno de nuestros panelistas, ahondará más adelante. También, aunque en guerras distintas, ambas constituciones surgen en un momento de alta conflictividad interna. Ambos procesos están en la búsqueda de una sociedad en paz y ordenada. No obstante, la Constitución de 1821 deseaba mantener un orden jerárquico de una sociedad, un momento social y de una época. En todo caso, hay un elemento que es común y hace mucho énfasis la exposición en cuanto a la historia constitucional, y es el cómo construir un espíritu de nación. Y sobre ese tema también vamos a dialogar con Manuel José y Mauricio. Los artífices de ambas cartas nos muestran las más profundas diferencias. En 1821, todos los redactores de la Constitución, que fueron 60, eran hombres blancos y blancos mestizos de la élite intelectual y económica. Mientras que la Constitución de 1991, la conformación de esa Asamblea Nacional Constituyente fue más pluralista y multicultural, lo que hace que su redacción pretendiera ser más incluyente. De esa manera queremos dialogar, Mauricio y Manuel José y yo, sobre algunos aspectos puntuales de las dos constituciones de manera comparada, y sobre otros más particulares de la Constitución de 1991.
Y sobre estas particularidades, por favor, Mauricio y Manuel José, siéntanse libres de comparar si hay lugar entre los dos procesos constitucionales. De esa manera, entonces, vamos a dar paso al diálogo. Voy a hacer una primera pregunta transversal a nuestros dos panelistas, a Mauricio, a Manuel José, y quisiera que reflexionáramos sobre una inquietud muy particular y muy relevante de la vida republicana en Colombia, y es ese concepto como tal de espíritu nacional. ¿Qué es ese espíritu nacional? ¿Quiénes conforman ese espíritu nacional? Y siguiendo la metodología de la exposición que compara los dos momentos constitucionales, ¿cuál es ese espíritu nacional que surge de ambas cartas políticas? Manuel José, Mauricio, no sé quién quiera dar inicio para reflexionar sobre esa idea. Tú mandas, Eleonora, lo que tú digas. Adelante, Manuel José, adelante. Arranco yo. Bueno, gracias, Mauricio. Gracias al Museo Nacional, a su directora por esta invitación. Estoy muy complacido de estar con todos ustedes y compartir panel con Mauricio, a quien aprecio, admiro tanto, y a Eleonora, a quien también aprecio y admiro mucho porque hemos trabajado en múltiples actividades en la Facultad de Derecho de la Universidad y en otros eventos. La pregunta es fundamental porque realmente permite marcar un contraste entre el espíritu nacional en la visión de 1821 y el espíritu nacional en la visión de 1991. En 1821, Colombia estaba empezando a nacer como nación independiente y como Estado independiente. Y por eso la Constitución de 1821 tiene un lenguaje muy bello. Ya me referiré a él, que marca ese momento constituyente. De tal manera que se está construyendo una nación, básicamente en la cual son ciudadanos los hombres educados, incluso casados. Si no estaba casado no podía votar, no podía participar. Y claro, eso no es un juicio a esa Constitución, es el momento, es la época. Sería una injusticia decir que cómo es que la Constitución de 1821 no reconoció los derechos de las parejas del mismo sexo. Pues no, eso no se puede plantear en este momento, es una injusticia hacerlo. Pero sí reflejaba un espíritu de somos parecidos y nos distinguimos es de España. En cambio, la Constitución de 1991 tiene un espíritu de nación totalmente distinto y realmente marca un contraste con todas las constituciones anteriores. En la Constitución del 91, la nación no es una abstracción. La nación es un conjunto de culturas que conviven dentro de la diversidad. Y por eso, también bellamente la Constitución del 91 dice que todas las culturas enriquecen la nacionalidad. Es más, en la Constitución del 91 no se usa la expresión nación como eje. Lo fundamental en 1991 fue haber pasado de una soberanía nacional asociada a una democracia representativa liberal clásica, a una soberanía popular asociada a un pueblo de carne y hueso, no a una entidad abstracta llamada nación, sino a un pueblo de carne y hueso que actúa, que decide, que influye, que sufre, que padece, y ese pueblo es reflejado en múltiples artículos de la Constitución, no solo los referentes a pueblos indígenas o comunidades afrodescendientes, sino también a la diversidad colombiana. En Colombia hay hombres, mujeres, campesinos, niños, jóvenes, mujeres, viejitos, todos esa ciudadanía no es una ciudadanía abstracta, es una ciudadanía real, de carne y hueso, y así aparece en la Constitución, en la Carta de Derechos. Sin embargo, hay unos elementos comunes que quisiera resaltar muy rápidamente. El primero,
ambas constituciones son un experimento. Ninguna de las dos pretende ser un texto acabado que lo definió todo. Y en ambas constituciones ese experimento es expreso. En 1991 un constituyente propuso que se votara que no podía ser reformada la Constitución antes de 7 años. Y los constituyentes y el gobierno en el que yo trabajaba, por supuesto, dijimos, no, eso es una locura. Hay que permitir que la Constitución evolucione, que sea reformada. Estamos en un gran experimento. Lo mismo sucede con la Constitución del 21, que resalta precisamente que al cabo del tiempo podrá haber reformas, y sobre todo cuando Colombia se haya independizado completamente de España. Segundo aspecto, la idea de construcción es común en ambas. La palabra construcción está en el texto de la Constitución del 21 y está en todo el lenguaje político que rodeó la Constitución del 91. La Constitución del 91, se dijo en ese entonces, es la más grande obra colectiva de construcción permanente. Eso parece un poco duro, desafiante. Una constitución que se construye colectivamente de manera permanente. Y así ha pasado. Así ha pasado. En la del 21 se dice bellamente que se está construyendo el edificio de la felicidad. Esa es la expresión por influencia del constitucionalismo norteamericano y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Tercer elemento común, está la realidad ahí en ambas constituciones. En la del 21 se habla de la independencia que está inacabada, que hay que continuar en la lucha y que los patriotas tienen que unirse. Y bueno, está el tema de la realidad del momento, una realidad de lucha, de conflicto por la independencia. En la del 91 también está el tema de la guerrilla, está el tema de los procesos de paz, de las herramientas que se necesitan para ir construyendo paz. No son, ambas constituciones son aterrizadas en una realidad, que eso es muy importante en nuestro constitucionalismo. Y finalmente, ambas buscan cortar con el pasado. La de el 21, obviamente cortar con un pasado colonial, y la de 1991, cortar con un pasado sin traumatismos, cortar con un pasado confesional para pasar a un Estado laico, pluralista, diverso, cortar con un Estado donde hay un presidencialismo con un perfil muy autoritario a un sistema de frenos y contrapesos más equilibrado, y así podría continuar contando cómo se quiere cortar con el pasado. Por eso, en la clausura de la Asamblea Constituyente, uno de los discursos del presidente Gaviria dijo: estamos asistiendo a la liquidación amistosa del pasado. Tomando una frase del expresidente Alfonso López Pumarejo. Y termino con eso para resaltar esas similitudes y no quitar tanto tiempo porque ya se me fue la mano, mi querido Mauricio, mil disculpas. Bueno, entonces, si te parece, Leonora, entro aquí. Lo primero, agradecer a María de los Ángeles por esta invitación, felicitar al Museo Nacional, felicitar a la Asociación de Amigos del Museo Nacional por esta iniciativa y sobre todo por desarrollar esta exposición. Yo no he tenido personalmente la oportunidad de ir a visitarla, pero tengo todo el interés viendo las imágenes que estaban proyectando ahora, pues queda uno muy atraído. Y qué buena idea, porque creo que se ha hablado tanto en estos días de los 30 años de la Constitución del 91, pero no se hace mucha referencia a la historia, al origen, al proceso, a cómo se fue evolucionando. Entonces, hacer este contraste entre la primera y la última Constitución me parece que es una forma de destacar pues lo que ha sido la vida nacional en todo este periodo, 170 años entre las dos constituciones. No soy abogado, dependo aquí del buen criterio de Leonora y de Manuel José, dos grandes abogados, dos grandes juristas y pues mucho menos constitucionalista. Pero como ministro de Hacienda uno tiene que aprender empíricamente sobre la Constitución, porque todo lo que va a hacer le dicen, no, eso es inconstitucional, eso no se puede, o usted tiene que hacer tal cosa porque es lo que está ordenando una de las sentencias, un fallo de la Corte Constitucional. Entonces uno aprende, por tanto, estar expuesto y por tanto interactuar
con todos los abogados, especialmente en el Ministerio de Hacienda. De manera que, pues, estoy muy complacido de estar acá. Yo diría, para empezar, como para entrar en materia, que el momento nacional, el momento del país, pues obviamente no podía ser más distinto en 1821 y en 1991. Son dos circunstancias muy distintas. Manuel José, pues, elaboró con mucha precisión. Yo diría y yo destacaría que la Constitución de 1821 era una constitución para demostrar que nosotros sí podíamos gobernarnos a nosotros mismos, que podíamos liberarnos del Estado español y que podíamos tener nuestras propias reglas de juego, pero eran reglas de juego para mantener el orden, para mantener el statu quo, no eran reglas de juego para transformar, para reformar, era para liberarnos de la corona española, pero mantener la misma estructura económica, mantener la misma estructura política, la misma estructura social, bastante monolítica, y por eso, pues, quienes redactaron esa constitución eran, pues, precisamente los interesados en mantener ese statu quo. Entonces, es una constitución que más bien dice, reemplacemos al Estado español con algo que se parezca, pero que lo manejemos nosotros mismos. Es una constitución que lo que busca es defendernos de la amenaza externa. Es decir, bueno, aquí terminó la colonia y vamos a pasar a nuestra independencia, somos una república y protejámonos para evitar que volvamos atrás. Todavía no había terminado todo el proceso independentista en América Latina, entonces era una constitución que todavía tenía muy viva la posibilidad de retrocesos en materia de independencia. Ya lo hemos visto nosotros en Colombia entre 1810 y 1819. Entonces lo primero era como asegurarnos de que podíamos defendernos de esa amenaza externa. Para establecer un contraste con la del 91, la amenaza que estamos buscando resolver en la Constitución del 91 es totalmente interna. Es un país que ha tenido muchos conflictos, que ha tenido crisis de representatividad de diferentes sectores, un país que está muy contaminado por el narcotráfico, por la ilegalidad, un país que está, digamos, como se ha dicho tantas veces, al borde de convertirse en un Estado fracasado. Entonces, es la amenaza interna la que dice, tenemos que cambiar unas reglas de juego muy fundamentales para hacer este Estado viable, pero sobre todo para poder resolver esta conflictividad interna, no externa, no es una amenaza externa la que está motivando la Constitución del 91. Y tal vez un contraste muy grande es la Constitución de 1821 dice, tenemos que manejar esto no solo de forma monolítica, sino también de una forma muy centralista. Entonces, poco poder a los gobiernos federales, es decir, poco poder a los gobernadores. Creo yo que ahí se sembró también un poco la semilla de la desintegración de la Gran Colombia, porque evidentemente ese centralismo pues hizo crisis en la medida en que los intereses de Venezuela, los intereses de Ecuador eran diferentes y no lograban identificarse con ese manejo. Entonces, es un contraste grande con una constitución como la del 91 que más bien viene a fortalecer la descentralización. Entonces, esa es una diferencia que creo que hay que destacar. Y por último, para no abusar tampoco aquí del tiempo, qué interesante este contraste, porque la Constitución de 1821 dice, vamos a preservar el orden, el statu quo, una estructura económica basada en la minería, en la agricultura muy extractivista, es decir, un modelo económico donde hay muchas diferencias entre quienes poseen los medios de producción y quienes no. Es una constitución, digamos, para defender ese modelo. La Constitución del 91 claramente lo que busca es la redistribución, atender problemas de desigualdad, de pobreza, de sectores de la población que están marginados, proteger sus derechos fundamentales. Entonces, otro gran contraste entre estas dos constituciones. Pero bueno, hay mucho de qué hablar. Los expertos son ustedes dos, Eleonora y Manuel José. Yo simplemente veo que es interesante porque muestra no tanto que las dos constituciones sean parecidas o que haya muchos rasgos, muchas similitudes, sino que hay una evolución de nuestro país.
y una evolución de unas preocupaciones iniciales que a lo mejor muchas de ellas se mantuvieron tantos años que fue necesario que en la Constitución de 1991 hiciéramos un quiebre, un corte, un antes y un después, porque ahí ya empezamos a pensar seriamente en otros temas. Muy interesantes las dos respuestas, Manuel José y Mauricio. Esas notas transversales que menciona Manuel José, que claramente son experimentos, implican unos procesos de construcción, tienen que ver con nuestra realidad y es un poco cortar con el pasado. Y quisiera también retomar lo que tú dices, Mauricio, de bueno, pudimos gobernarnos durante un tiempo, pero necesitamos un momento también de transformación. Sin embargo, hay toda una discusión respecto a la perdurabilidad de las constituciones. La Constitución de 1821 tuvo una corta existencia y quisiera preguntarles si creen que el proceso constitucional que se dio en 1991 se puede diferenciar de los anteriores, porque hoy hay voces que piden cambios a la Constitución. ¿Ustedes cómo leen esas voces? ¿Cómo las escuchan? ¿Creen que el proyecto constitucional del 91 va a ser también volátil? Arranquemos con Mauricio. Bueno, no, ya la simple evidencia histórica nos muestra que la Constitución del 91 ha sido mucho más perdurable que la de 1821. Es que la de 1821 no duró casi nada. La de 1821 fue reemplazada, que esa es la famosa Constitución de la Convención de Cúcuta. Algunas personas la referencian con Villa del Rosario. Villa del Rosario es un corregimiento del municipio de Cúcuta. Pues fue reemplazada en 1828 por la Constitución de Ocaña, es decir, las dos en norte de Santander, pero la necesidad de expedir una nueva Constitución, pues reflejó precisamente lo que estaba pasando con el ejercicio del poder durante esos primeros años, tanto centralismo, la desintegración de la Gran Colombia. Hubo algo que es interesante decir de la Constitución de 1821, es que no se metió mucho en temas económicos, es muy genérica, muy vaga en los temas económicos, pero esa misma convención que redactó la Constitución siguió sesionando después como Congreso y expidió unas leyes. Y esas leyes introdujeron los impuestos, sobre todo los primeros impuestos de la era republicana. Introdujo, entre otras cosas, muy temprano, en comparación con otros países de América Latina, los impuestos directos, contribuciones directas. No solo las indirectas, en ese momento los estados se financiaban principalmente por contribuciones indirectas, los aranceles o los impuestos sobre las ventas, de una u otra forma. Esta fue de contribuciones directas, pero esas contribuciones directas al final no recaudaron casi nada. Por ahí en 1825 se echaron para atrás, y la razón por la que fracasaron es que no había ninguna capacidad de administrar esos impuestos, y se creó también un poco la sensación, y en esto pues podríamos decir que la historia se repite, de que esas contribuciones directas estaban frenando mucho la actividad económica y que eran un obstáculo y que por lo tanto debían ser reemplazadas. En conclusión, fue una constitución que duró poco. La Constitución de 1991 no solo ya cumplió 30 años, bueno, primero ese es un hito muy importante, sino sobre todo creo yo que tiene un gran atributo para mí, creo que es de las principales características, y es que es dinámica, es evolutiva, es decir, se va modificando y se puede ir modificando pues a través de varios mecanismos. La interpretación misma de las normas de la Constitución, la jurisprudencia que va saliendo y, por supuesto, los actos legislativos que tienen ese poder. Entonces, es una Constitución que tiene la enorme virtud de ser adaptable a las circunstancias de Colombia. Entonces, Colombia con esa Constitución ha librado la guerra contra el narcotráfico, ha manejado crisis económicas, firmó un acuerdo de paz. Entonces, a mí me parece que ese es un gran atributo, que no sea rígida. Si hubiera sido rígida, a lo mejor le pasa lo que le pasó a la Constitución de 1821.
Manuel José, no sé si quieras ahondar en esta temática, la perdurabilidad. Sí, comparto lo que ha dicho Mauricio. Yo resalto que en perspectiva histórica, solo hay 2 constituciones que han durado más de 30 años en Colombia. Ni siquiera las que fueron posteriores a la de 1821 pudieron durar más de 30 años en Colombia. Solo 2. La de 1886, que como sabemos duró hasta 1991 con todas las reformas que tuvo, pero era la Constitución de 1886, y la Constitución de 1991. Es la otra Constitución que llega a 30 años de historia republicana entre nosotros. Eso es bastante en Colombia. ¿Por qué ha pasado eso? Yo diría que eso se explica por múltiples razones. La primera, ya resaltada por Mauricio, es la capacidad de adaptación que tiene la Constitución del 91. En el momento constituyente del 91, algunos teníamos escepticismo sobre si la Constitución iba a ser desarrollada por las fuerzas políticas. Claro, hubo unos grandes cambios políticos y se creó la doble vuelta para la elección presidencial y la vicepresidencia y la circunscripción nacional y la financiación estatal de las campañas en una parte. Bueno, hubo unos cambios enormes para abrir el juego político y cortar el bipartidismo férreo, como se decía en esa época. Pero había cierto escepticismo sobre la capacidad de las fuerzas políticas de sostenerse y sobre todo de trabajar dentro del espíritu y, digamos, la onda de la Constitución. Por eso en 1991 hubo una apuesta distinta, que fue la de démosle poder a los jueces y fortalezcamos la sociedad civil. Es la sociedad civil con la justicia las que van a desarrollar gradualmente la Constitución. Incluso más allá de lo que los propios constituyentes alcanzaron a imaginar. Hemos escuchado en estos 30 años de conmemoración de la Constitución del 91 que algunos constituyentes dicen, por ejemplo, yo propuse que se dijera expresamente en la Constitución que las mujeres podían optar libremente por la maternidad y no me hicieron caso. Pues resulta que la Constitución sí ha reconocido el derecho de las mujeres a terminar voluntariamente su embarazo en determinadas circunstancias y seguramente va a evolucionar, hay una decisión pendiente en la Corte Constitucional, más allá de las 3 causales ya aceptadas por la Corte Constitucional. ¿A solicitud de quién? De unas ONGs de la sociedad civil que acuden al litigio. Entonces, la Constitución del 91 evoluciona, se adapta a medida que la sociedad le pide a la Constitución cambios y los jueces responden a esas solicitudes. Es un diálogo muy interesante entre realidad y Constitución, mediado no políticamente por las fuerzas políticas, sino mediado por el Poder Judicial, enormemente fortalecido por una Corte Constitucional dotada de una acción de tutela que es muy eficaz en nuestro contexto y una Carta de Derechos generosa, entre otros elementos. Y el tercer factor de evolución, lo resaltó ya Mauricio, es que es posible reformar la Constitución por vía de acto legislativo. A mí no me gusta que sea reformada tanto, pero le ha dado una capacidad de adaptación a la Constitución, a nuevos problemas, a nuevas realidades, a nuevas demandas. Y en la Constitución se distinguen 2 tipos de reforma. Digamos, las reformas para la coyuntura, que no debería ser, pero que son realidad, que ocurren, o las reformas para afrontar un problema o una nueva oportunidad, como puede ser la reforma a las regalías, al sistema de regalías. Pero 2, las reformas que sí tocan temas estructurales. Y ahí esas no han sido tan fáciles. Ahí la Corte Constitucional ha dicho, no, un momentico, esos temas estructurales no se pueden tocar de esa manera. Usted tiene que ir a una asamblea constituyente, ¿no es cierto? No por vía de acto legislativo. Entonces, ha logrado un equilibrio entre estabilidad y adaptabilidad. Y eso ha sido importante para la perdurabilidad de la Constitución. Muy interesante ese término de adaptabilidad. Nos hemos venido adaptando tanto la sociedad a la Constitución como la Constitución a la sociedad.
Y quisiera retomar un poco los planteamientos de Mauricio en cuanto al rol de la Constitución en el ámbito económico. Y Mauricio, quisiera que reflexionaras un poco sobre, con la Constitución de 1991 y quizás comparándola con la de 1821, ¿cómo ves el rol del Estado en la intervención de la economía? Estamos viviendo un momento, una coyuntura muy compleja con la pandemia, la situación económica, la tan anhelada reforma tributaria que no logra cumplir esos principios de equidad, eficiencia, progresividad. ¿Cómo ves la apuesta constitucional de más equidad, de más progresividad y esos retos que tenemos actualmente en la economía? ¿Cómo hacer? Tú decías que era transformadora la Constitución de 1991, que buscaba incidir en el bienestar colectivo. ¿Tú crees que podrá seguir incidiendo? Y te lo ato también a una pregunta que nos hace Miguel Cortés en el chat. ¿Consideras que la Constitución del 91, que a la Constitución del 91 le faltó incluir el criterio de sostenibilidad fiscal, por ejemplo, como derecho colectivo para asegurar su vigencia y adecuada aplicación? Bueno, pues muchas gracias, Eleonora. Es una pregunta muy amplia. Yo tal vez voy a sugerir que la seccionemos un poco para poder tener aquí un intercambio con Manuel José, ir como temas por temas. Del incidente fiscal, que es el elemento que se introdujo para asegurar la sostenibilidad fiscal, es un capítulo que me parece muy interesante que lo discutamos y lo conversemos, que es el último, el que pregunta el doctor Cortés. Pero voy a empezar por la primera parte de tu pregunta, que conecta con el punto que estaba mencionando Manuel José. Entonces, es un atributo que la Constitución sea adaptable, es decir, que tenga flexibilidad, que se vaya acomodando a las necesidades, a las diferentes circunstancias, y yo creo que eso es lo que está detrás de la perdurabilidad. Por cierto, aquí entre paréntesis digo que tenemos otra gran ventaja con nuestra Constitución, y es su legitimidad, porque surgió en medio de una democracia, con la participación de muchos sectores, muy plural, tú lo mencionaste en la introducción. ¿Cuál es el gran problema que tiene la Constitución chilena y la Constitución peruana? La chilena nació en la dictadura de Pinochet, la peruana nació en la época de Fujimori, y eso es hoy uno de los elementos sobre los cuales está centrado el debate de que esas constituciones hay que cambiarlas, ¿no? Entonces, la nuestra tiene una gran legitimidad. Esa asamblea constituyente, por su representatividad, poder haber sido después del proceso de paz con el M-19, que el M-19 era participado, eso le da un blindaje enorme a la Constitución de 1991. Pero esto de adaptabilidad, y ya decía Manuel José, tiene un problema, y es que entonces uno está reformando la Constitución constantemente. Si ustedes miran hoy en el Congreso de la República cuántos actos legislativos han sido radicados y se están discutiendo, pueden ser 5, 4 o 5. Normalmente hay 4 o 5 actos legislativos, ¿no? Normalmente el gobierno está impulsando 1 o 2. O sea, siempre hay actividad en esa materia. Entonces, eso tiene un atributo, eso es positivo por el lado de la adaptabilidad, pero tiene un problema, y es que está diciendo que algunos elementos de la política pública se constitucionalizaron. ¿Qué quiere decir esto? Que para cambiarlos hay que reformar la Constitución. Entonces, si uno quiere cambiar las pensiones, tiene que cambiar la Constitución. Si quiere cambiar las regalías, tiene que cambiar la Constitución. Eso no necesariamente es bueno, que se haya invadido un área tan amplia, un espectro tan amplio de manejo de la política pública. Hay algunas áreas que uno quisiera que pudieran estar más en la discusión normal, ordinaria del orden legislativo. Es decir, el Congreso con la autonomía para cambiar el régimen de las regalías, por decir algo. Entonces, la pregunta es, ¿estamos en el justo balance entre adaptabilidad y constitucionalización de las políticas, o nos hemos movido mucho hacia la constitución de las políticas? Yo creo que podría haber argumentos para decir, hay unas áreas de política pública que se podrían desconstitucionalizar para tener un poquito más de flexibilidad y poder reaccionar más rápidamente a las necesidades del momento. Entonces,
Hay muchos otros temas en la pregunta tuya, pero para no excederme, me parece que en esto vale muchísimo la pena oír lo que piense Manuel José. Sí, muchas gracias. Yo creo que Mauricio ha tocado un tema clave, que es ese equilibrio entre margen para la política pública, que es muy importante porque compromete valores también constitucionales significativos. O sea, las políticas públicas son diseñadas por el Congreso y por el Ejecutivo, según pues la distribución de competencias en cada área. Son órganos elegidos popularmente y en un país con tanta complejidad y con tantas transformaciones, pues es necesario que las políticas públicas sean objeto de seguimiento, de evolución, de reformas, ¿no es cierto?, para ir respondiendo a realidades muy complejas. Entonces, ese es un gran tema. Creo que el desafío se ha presentado principalmente por lo que han sido reformas posteriores de respuesta a sentencias de la Corte Constitucional, empezando desde los años 90. O sea, siglo pasado, siglo pasado, primera década de funcionamiento de la Constitución del 91. ¿Qué pasó? La Corte Constitucional en ese momento tomó unas determinaciones y se entendió que la forma de responder a esas decisiones de la Corte era por vía de contemplar reformas constitucionales que al estar en la Constitución limitaban el poder de la Corte Constitucional, ¿no es cierto? Orientaban la evolución de la política pública hacia donde se quería en ese momento. Esa fue una decisión que se tomó en ese momento y que ha llevado a su turno a mucho mayor detalle en las reformas constitucionales que lo que tenían los artículos originales de la Constitución. Mauricio resalta un tema fundamental que es el de la constitucionalización. ¿Qué tanto se mete la Constitución en políticas públicas, por ejemplo? O con ramas del derecho. ¿Qué tanto se mete la Constitución con el derecho penal o con el derecho civil? Sí, ha habido una mucho mayor constitucionalización de las políticas públicas y si uno mira el texto de la Constitución, eso está principalmente en reformas posteriores. Mauricio resaltaba con toda razón que en materia pensional hubo que hacer una reforma constitucional al artículo sobre pensiones. El artículo de esa reforma constitucional es un artículo muy largo, detallado, lleno de normas transitorias, ¿no es cierto?, para poder afrontar un problema que surgió para algunos de ciertas decisiones de la Corte Constitucional o de jueces o del proceso político que hacía irreformables ciertos temas. Dijeron, no, vamos al tema al nivel constitucional. Mencionaba Mauricio también el tema de las regalías. El Sistema Nacional de Regalías ha sido reformado varias veces y las normas sobre el Sistema Nacional de Regalías son muy detalladas. Se entiende porque hay mucha plata en juego, ¿no es cierto? Hay muchos intereses locales en juego. Hay una gran pregunta sobre cómo se distribuyen esos recursos y, por supuesto, si se llega al Congreso con una pregunta de cómo vamos a distribuirnos las regalías, y bueno, eso me imagino, Mauricio habrá tenido que lidiar muchas veces con esos problemas. Una gran experiencia que ha tenido Mauricio, eso debe ser complicadísimo. Lo mismo pasa con el Sistema Nacional de Participaciones. Ha habido unas 4, no estoy mal, reformas al Sistema Nacional de Participación y cada vez hay más detalle sobre cómo se distribuyen los recursos. Entonces, yo creo que hay que avanzar en ese equilibrio y creo que en ese equilibrio lo fundamental es dejar un amplio espacio a los medios para obtener objetivos en la política pública. A mí no me gustan, yo pues magistrado de la Corte Constitucional y pues defiendo mucho el trabajo de la Corte, pero ha habido sentencias de la Corte, especialmente en los años 90, en que se metió en el detalle del medio para lograr un objetivo. Y eso no debe ser así. Yo creo que hay muchos medios para lograr objetivos en política pública y esos medios deben ser objeto de discusión para ver cómo se diseña la política pública, cómo se implementa y cómo se evalúa. Sin embargo, la Constitución sí establece algo que es importante y es las políticas públicas pueden tener muchos objetivos, pero uno de ellos debe ser, como lo dijo Mauricio en su primera presentación, tratar de superar la desigualdad
tratar de proteger los derechos sociales, estar orientada a erradicar la pobreza, especialmente la pobreza absoluta, ahí hay un mandato constitucional. Y es muy difícil quitar ese elemento de la constitucionalización, eso está ahí, ¿no? Y yo creo que no habría ambiente político para retroceder en eso o para liberar en eso, y no creo que Mauricio lo esté proponiendo, porque precisamente en su primera presentación dijo que la Constitución tenía esas finalidades. Entonces ahí hay un equilibrio difícil de lograr, pero en esa idea del experimento hemos venido avanzando, y yo creo que no estamos pues en una conferencia entre abogados, pero ha habido etapas en la jurisprudencia y etapas en que ha habido más rigidez y en otras en que ha habido más flexibilidad. Y eso también ha planteado para los abogados unas preguntas muy difíciles sobre cómo lograr ese equilibrio al que se refería Mauricio. Eso está por inventar, no solo en Colombia, sino en otros países del mundo. Resalto, por ejemplo, que la corte económica más importante que hay en el mundo, que es la corte con sede en Luxemburgo, que es la corte de la comunidades europeas, ha tomado unas decisiones en materia económica. La Comunidad Europea misma, a través de la Comisión, ha tomado unas decisiones en materia económica y la Corte Constitucional de Alemania ha declarado inconstitucionales nada menos que decisiones de política pública para introducir medidas de salvamento a los países, a las economías de los países en esta situación de la pandemia. Y eso estamos hablando de Europa, de Alemania, de la Corte de Luxemburgo, estamos hablando de cortes que, digamos, no son tropicales, ¿no? Son cortes muy serias, para resaltar que es un tema muy delicado, muy difícil. Y resaltaría que la Corte alemana se metió demasiado con los medios. Se le fue la mano en determinar cuál era el mecanismo apropiado, y eso es lo que generó la gran controversia en Alemania y en Europa. Bueno, Mauricio inició esta charla diciendo que es economista y que no es abogado, pero yo creo que este punto de la sostenibilidad fiscal nos permite dialogar entre abogados y economistas. Y sigo un poco en la línea de lo que plantea Miguel Cortés en el chat. Los economistas, por un lado, no entienden por qué muchas veces los fallos de las Cortes tienen unas grandes implicaciones en la hacienda pública colombiana, y por otro lado los abogados dicen, pero nosotros tenemos que defender esa amplia carta de derechos a la cual hace alusión Manuel José. Surge en el 2011 un acto legislativo que modifica la Constitución y consagra un mandato de sostenibilidad fiscal, y ese mandato de sostenibilidad fiscal permea varios aspectos de la Constitución, no solo la intervención del Estado en la economía, sino también la planeación, el presupuesto, la política pública territorial, entre otras. Ya han pasado 10 años de la introducción de ese mandato, porque no es un principio de sostenibilidad fiscal. ¿Ustedes creen que en esa realidad de la cual nos hablaba Manuel José, ha sido bueno esa introducción de ese mandato de sostenibilidad fiscal, un poco para suavizar esa tensión entre los abogados y los economistas, aunque nuestra Constitución dice que siempre velando por proteger el núcleo esencial de los derechos? Es decir, claramente puede haber un incidente de impacto fiscal y el procurador o los ministros pueden decir que un determinado fallo afecta a las finanzas públicas y que las altas cortes pueden modular o diferir los efectos o modificar una sentencia para no afectar las finanzas públicas, pero siempre amparando ese núcleo esencial de los derechos. Ustedes, en estos 10 años de evolución de la jurisprudencia al respecto de la sostenibilidad fiscal, ¿creen que sí se ha logrado suavizar esa tensión entre los abogados y los economistas? Entonces, si quieres, me lanzo en este tema. Bueno, yo estoy viendo que son las 6:50. Nos podríamos quedar horas y horas y horas porque nos faltan muchos temas, y me falta contestarte otra pregunta, que es si la Constitución del 91 nos va a servir como vehículo para salir de esta crisis en la que estamos en este momento. Yo creo que esa pregunta es fundamental. Pero hablemos de sostenibilidad.
A mí como ministro de Hacienda me correspondió tramitar la ley que reglamentó el incidente de impacto fiscal. Es un tema un poco técnico, pero para familiarizar aquí a toda la audiencia, recordemos que en Colombia, y esto pues es como la percepción generalizada, la Constitución del 91 es una constitución garantista, es una constitución rica en derechos y sobre todo esos derechos fundamentales y unos subsidiarios, pero es una constitución que digamos que protege al individuo. Pero nadie se hizo la pregunta de, bueno, los beneficios que le estamos dando a la generación actual, a los colombianos de hoy, ¿los podremos mantener para los colombianos dentro de 10, 15 o 20 años? ¿Estarán las condiciones fiscales para hacer esto sostenible? ¿O estamos gastando mucho y endeudándonos mucho ahora y después va a ser necesario tener que pagar esas deudas y no vamos a poder sostener los niveles de educación y de salud que tenemos en este momento? Entonces el gobierno, la administración Santos, con buen criterio dijo, otro derecho importante a defender es el derecho a la sostenibilidad, que las próximas generaciones no se queden simplemente pagando las deudas que deja la generación actual. E introdujo ese acto legislativo, pensando originalmente en el concepto de derecho, casi que entrando en igualdad de condiciones con los otros derechos fundamentales, como el derecho a una vida digna, el derecho a la educación. Es decir, el Congreso dijo, no vamos a hacer esto de un mismo, no lo vamos a dejar en el mismo nivel de un derecho, vamos a dejarlo como un criterio. Y la palabra textual es criterio, un criterio que debe ser tenido en cuenta por las altas cortes, no solo la Corte Constitucional, todas las demás cortes, a la hora de emitir sus fallos. Piensen en la sostenibilidad, no solo piensen en el aquí y ahora, piensen en el mañana también, como criterio. Y si el gobierno nacional, y particularmente el ministro de Hacienda, porque nadie más lo va a hacer, considera que hay una sentencia que compromete esa sostenibilidad, puede presentar ese incidente. Es una especie como de recurso, es como una súplica, realmente. No para echar para atrás la sentencia, sino para modularla, para decir, mire, esto que estamos ordenando acá, que usted tiene que atender de tal manera a las víctimas o que tiene que atender, resolver de esta manera los problemas de la salud, le habíamos dicho que lo tenía que hacer mañana, a lo mejor se puede demorar 5 o 10 años en hacerlo. Esa modulación de los fallos es lo que se puede lograr con el incidente de impacto fiscal. Yo presenté el primer incidente de impacto fiscal y lo presenté frente a una sentencia de la Corte Constitucional que tumbaba una norma tributaria que generaba unos ingresos. Esa norma tributaria generaba un problema, en mi opinión, de carácter fiscal, de sostenibilidad, pero sobre todo un problema de equidad, porque se le daba un beneficio a sectores de altos ingresos. Obviamente, el incidente solo lo pude presentar con el argumento de sostenibilidad, pero la verdadera motivación era un problema de inequidad que generaba esa sentencia. Afortunadamente, la Corte nos dio la razón, aceptó el incidente y dio un plazo suficiente como para que ese problema se resolviera en la siguiente reforma tributaria, cosa que fue muy positiva. Entonces, sí ha valido la pena, no se ha utilizado tanto, pero el hecho de que se utilice o no, no es lo importante. Lo importante es que se tenga en cuenta la sostenibilidad a la hora de proferir los fallos y sentencias, y creo que eso está hoy mejor que hace 10 años. Bueno, creo que se está volviendo esto ya demasiado técnico. Y acá hay una invitación de los amigos del museo para mostrar un poco la sala virtual, para que todos podamos apreciar las lindas obras que se refieren a estos procesos constitucionales tan importantes para nuestro país y que reflejan la interdisciplinaridad de estos debates, que no solamente es entre abogados, entre economistas, politólogos, sino también artistas para expresar nuestras realidades. No sé si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario frente a lo que estamos observando. Yo quisiera, Leonora, anotar algo sobre el tema de la sostenibilidad fiscal y resaltando un punto muy importante de Mauricio. Fue el propio Congreso de la República el que dijo
la sostenibilidad fiscal no puede entrar al mismo nivel de los derechos. La sostenibilidad fiscal es relevante, pero es un criterio. Hay que tenerla en cuenta, pero no tiene el mismo peso, la misma trascendencia que la protección de los derechos. Resalto que fue el Congreso de la República el que tomó esa determinación. Un Congreso de la República donde usualmente los gobiernos tienen mayoría, han armado mayoría. Yo en ese momento pues participé en tratar de encontrar una fórmula y fue la fórmula del criterio. La fórmula del criterio. Y resalto un segundo aspecto muy importante, es que esa reforma constitucional fue demandada ante la Corte Constitucional. Y entonces, claro, la pregunta para la Corte Constitucional era, ¿usted va a aceptar que en sus decisiones usted tenga que tener en cuenta la economía? Y la Corte dijo, sí, claro que sí, yo la he venido teniendo en cuenta, quizás no bien, quizás a veces no lo he hecho suficientemente, pero claro que sí, hay que tener en cuenta la macroeconomía y la sostenibilidad, siempre y cuando no sea un argumento para dejar de proteger los derechos o para restringir el alcance de los derechos. Y entonces la Corte Constitucional aceptó el acto legislativo. Entonces, yo digo que la reforma en materia de sostenibilidad fiscal es el tratado de paz entre abogados, economistas y políticos. ¿Por qué? Fue movida por el Ejecutivo, el Congreso le hizo los ajustes que hemos resaltado y la Corte Constitucional dijo sí, está bien y la fórmula del incidente fiscal es muy razonable. Por fortuna hemos logrado eso en Colombia, no es así en otros países, pero no nos vamos a detener en ese tema. Eso me parece que es un avance importante. Hay normas que parecen atroces a la luz de la sostenibilidad fiscal, perdón, muy saludables a la luz de la sostenibilidad fiscal y atroces a la luz de los derechos. Les comento una. En una reforma al régimen de pensiones se puso que ningún pensionado podía volver a contraer matrimonio. Claro, todos los cálculos actuariales se destruyen si los pensionados y las pensionadas se casan con personas más jóvenes después de tener la pensión, algo que ocurre con frecuencia en Colombia, incluso a veces con matrimonios que son hechizos, que son con miembros de la familia, para que la pensión quede ahí de por vida. Eso obviamente desde el punto de vista del impacto fiscal es muy relevante, pero obviamente a la luz del derecho constitucional no se le puede prohibir a una persona por el hecho de ser pensionado casarse. Entonces la Corte dijo, eso es inconstitucional, no se puede prohibir. Por supuesto, viene el tema de la modulación de los efectos y ya Mauricio se refirió a esa importante distinción entre lo que es defender un principio constitucional y proteger los derechos y luego las órdenes específicas y el tiempo para cumplirlas. Y la Corte Constitucional ha modulado esos efectos de su sentencia y entonces ahí tenemos una forma de armonizar todo lo que está en juego. Y yo quiero comentar esto que es la séptima papeleta. Esa es la séptima papeleta. Esa es la séptima papeleta, la que estamos viendo, que por lo demás no fue la papeleta definitiva que permitió hacer la constituyente. Imagínense eso. Esa papeleta se votó en marzo de 1990 con el movimiento de la séptima papeleta. Lástima que Fernando no esté aquí, fue un gran líder en ese movimiento y con el apoyo del gobierno Barco en el momento. Pero esa papeleta no fue contabilizada y se requirió un decreto del presidente Barco en mayo, 2 meses después, para que se contabilizara una tarjeta que realmente fue la que permitió luego continuar con todo el proceso constituyente durante el gobierno del presidente Gaviria. Y esa papeleta es la papeleta del 27 de mayo de 1990, que es distinta. Empieza diciendo, para fortalecer la democracia participativa, voto por la convocatoria de una asamblea constitucional. Y bueno, sigue el texto. Es muy importante incluir, espero que en la exposición hayan colocado la tarjeta del 27 de mayo, que fue donde realmente el pueblo votó y se contabilizó lo que fue esa votación tan significativa. A propósito, atendiendo el movimiento estudiantil, por supuesto, de la séptima papeleta. Mauricio, no ¿Puedo sé, hacer un comentario, comentario, sí. Eleonora, para cerrar el capítulo de
de la sostenibilidad y la tensión entre abogados y economistas. En ese debate en el Congreso sobre el incidente de impacto fiscal se dijo, se puede presentar frente a cualquier decisión de la Corte Constitucional que comprometa la sostenibilidad. El Congreso en ciertos sectores estaba en contra de la idea de que ese criterio se le pudiera aplicar o ese incidente se pudiera aplicar a sentencias de tutela, que no hemos hablado casi de la tutela hoy. Pero cuando la Corte Constitucional fue a revisar esa ley, en su análisis de exequibilidad, tumbó esa parte. Dijo, esto del incidente fiscal, todo lo que quieran, pero no frente a decisiones de tutela. Lo menciono porque entonces ese capítulo tan importante de la Constitución del 91 quedó por fuera de esta discusión de carácter fiscal, económico, donde frente a decisiones de tutela, pues no, que obviamente son decisiones de defensa, de garantía de derechos fundamentales, pues no aplica el criterio de sostenibilidad fiscal. Me parece que eso fue importante y así se cerró esa discusión y ese capítulo. Nuestra Constitución es rica en derechos, derechos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación. Manuel José, tú fuiste magistrado. ¿Cómo ves la evolución de los jueces en la protección de esos derechos en estos 30 años? Bueno, yo retomo algo que ha dicho Mauricio, que es muy importante, y es que la Constitución del 91 es una constitución transformadora. Eso entre los académicos tiene incluso todo un pedigrí. Se habla del constitucionalismo transformador. Y hay múltiples libros y ensayos que analizan, y hay dos ejemplos mundiales de constitucionalismo transformador, que es el constitucionalismo colombiano y el constitucionalismo surafricano, después del fin del apartheid en Sudáfrica. Y por supuesto, muchas otras constituciones han entrado en esa onda del constitucionalismo transformador. En lo esencial, las grandes transformaciones que se han producido a raíz de la Constitución del 91, que de ninguna manera se quedó escrita. Algunos han dicho que se quedó escrita la Constitución del 91 y eso pues es contraevidente. La Constitución del 91 se ha aplicado por vía de la acción de tutela. Tenemos más de 8 millones de acciones de tutela decididas en todo el país. A mí me correspondió bajo el gobierno Gaviria participar en la redacción del decreto que desarrolló la acción de tutela y defender la tutela en su inicio. Hubo que publicar un libro blanco de la tutela porque en el primer año las críticas a la acción de tutela eran terribles y entonces le tocó a la presidencia de la República publicar una defensa de la acción de tutela en la época en que trabajaba yo como consejero presidencial para estos temas, porque era un elemento fundamental de lo que hemos denominado la revolución de los derechos. Y la lista es interminable. O sea, yo dije, la Constitución del 21 no puede ser juzgada porque no le reconoció derechos a las parejas del mismo sexo. Pues la Constitución del 91 ha reconocido los derechos al matrimonio igualitario y a la adopción por parejas del mismo sexo gracias a decisiones de la Corte Constitucional, tanto respecto de leyes como de acciones de tutela. Eso, a pesar de que la Constitución del 91 dice que la familia se constituye o por el matrimonio entre un hombre y una mujer, es la expresión que usa el texto de la Constitución, o por la voluntad libre de contraerlo y constituir una familia. Y entonces la Corte Constitucional dice, bueno, hay dos opciones. Está la otra y ahí abrió un espacio en virtud de la igualdad. Es la construcción permanente de la cual hablábamos con los ciudadanos, luchando por sus derechos y por la protección que se merecen como sujetos igualmente dignos en una sociedad pluralista y diversa. Y la lista es interminable: aborto, eutanasia, consumo de sustancias psicotrópicas, derechos de las parejas del mismo sexo, el derecho de los niños y los jóvenes a vestirse como quieran, a tener el pelo como quieran, a tener aretes, a maquillarse, a no maquillarse, el derecho muy importante de los pueblos indígenas a que se respete su cultura, su diversidad, y así podemos continuar en lo que podemos realmente calificar de una revolución en los derechos que ha llevado a una configuración totalmente distinta de nuestra sociedad. La protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en fin,
Eso es inagotable, la lista de derechos, porque la Constitución del 91 se tomó, como dije, una decisión fundamental, que fue esta. Y tocó convencer a muchos constituyentes. Solamente un constituyente propuso la creación de la Corte Constitucional. Fue el gobierno el que propuso la creación de la Corte Constitucional para poder desarrollar la Constitución. Y se propuso que hubiera tres cosas unidas, lo que se llamó la tríada del momento. Se necesita Carta de Derechos generosa, Corte Constitucional que sea el máximo intérprete de esos derechos y acción de tutela para poder darle juego a los ciudadanos y a la sociedad civil en la defensa de los derechos. Pero tutela sin Corte Constitucional sería una cosa. Derechos sin Corte Constitucional y sin tutela sería otra cosa. Entonces, es la tríada, es la unión de los tres lo que ha permitido que la Constitución del 91 tenga ese impacto en la vida cotidiana de las personas tan grande. Y por eso es que ya llevamos un tiempo en que hasta los niños amenazan con entutelar, voy a entutelarlo si usted no respeta mis derechos. Eso es parte del lenguaje cotidiano en Colombia y por supuesto cuando se hacen encuestas hay un gran aprecio por la acción de tutela y por la protección de los derechos. Algo que resaltaba Mauricio muy importante es que la gente siente que la Constitución protege. Estuve dictando una conferencia en Estados Unidos hace tiempos y los estudiantes que estaban en la conferencia norteamericanos dijeron, yo no siento que mi Constitución me protege a mí, como usted dice que protege la Constitución en Colombia. Y eso era en Estados Unidos. No estamos hablando de cualquier país, el país que tiene la Constitución más respetada del mundo. Esa idea de protección es muy importante y es lo que ha permitido la gran legitimidad de la Constitución del 91, a la cual también aludió Mauricio. Se nos ha cumplido el tiempo. Quedaron muchos temas en el tintero, el rol de las entidades territoriales en todo el tema constitucional, algunas preguntas también sobre derecho constitucional comparado. Pero bueno, fue un placer, Mauricio. Para no quedarte debiendo, me permites un comentario sobre la Constitución en la pospandemia, es decir, lo que viene, porque yo creo que es un tema muy importante. Voy a tratar de ser muy breve. La Constitución del 91, en mi opinión, ha añejado muy bien. Yo creo que está más decantada hoy de lo que era hace 30 años. El país, digamos que hoy no está hablando de cambio constitucional. Nadie está planteando eso, precisamente porque la Constitución ha tenido la capacidad de irse acomodando a los diferentes tiempos. La Constitución es un ancla muy importante y en particular el papel de la Corte Constitucional me parece que va a ser absolutamente fundamental en un país donde las opciones políticas se van volviendo cada día más distintas, más diferentes. Propuestas que van desde una izquierda más radical a una derecha más extrema, lo que le da la garantía al país de que hay unos límites y de que hay un sistema de pesos y contrapesos es, en mi opinión, el trabajo que hace la Corte Constitucional. Con un elemento paralelo, casi que subsidiario, que es otra garantía que tenemos todos los colombianos frente a las opciones políticas y frente a los ciclos políticos, y es la independencia del Banco Central. Aquí se está hablando mucho de que la salida a la pospandemia es emitir billetes para ponerle plata en el bolsillo a la gente y que el Banco de la República sea el encargado de resolver la crisis de ingresos que tenemos en este momento. La Constitución fue sabia. La Constitución dijo, mire, esas circunstancias pueden darse, pero tienen que ser totalmente extraordinarias, tienen que ser en momentos totalmente excepcionales. ¿Y quién puede juzgar eso? Una junta independiente como la del Banco de la República, donde para llegar a esa situación se requeriría el voto unánime, el consenso de todos los miembros, cosa que no ha ocurrido desde 1991. Entonces, con una junta directiva del Banco Central, que la misma Constitución estableció que su mecanismo de elección era rotativo, que ningún gobierno podría tener control sobre ella, tenemos esa protección. Entonces, la Constitución del 91 es absolutamente indispensable para que en medio de unas opciones, unas
posturas, unas plataformas políticas tan disímiles, tengamos siempre una cierta seguridad de estabilidad en Colombia. Y eso para mí creo que vale oro. Eso me parece que responde a tu pregunta de la Constitución del 91 en la pospandemia. Muchas gracias, Mauricio, por tus juiciosas respuestas. Manuel José, una última invitación a todos tus amigos del museo. ¿Por qué es importante visitar esta exposición? Bueno, porque es muy difícil hacer exposiciones sobre ideas. Y el Museo Nacional ha hecho un esfuerzo bellísimo por aterrizar unas ideas en imágenes. Pero eso es inusual. Y creo que ese reto tan bello que ha sido asumido merece que todos asistamos y lo valoremos y disfrutemos con las ideas que están allí en esa exposición tan especial. Muchísimas gracias, Manuel José. Muchísimas gracias, Mauricio. María de los Ángeles, creo que ya cumplimos los propósitos de esta charla. Gracias a ti por esta invitación. No, me da mucha lástima terminarla así. Quisiera que siguieran una hora más, pero bueno, los volveremos a invitar prontamente porque esto estuvo muy bueno. Y yo creo que la gente quedó encantada y van a visitar el museo a ver esta exposición tan linda. Y bueno, Mauricio, esto hay que repetirlo. Manuel José, muchas gracias. Eleonora, bueno, ni decir, qué maravilla todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gran placer. Hasta Gracias luego. gracias a ustedes y felicitaciones por un gran trabajo en la Asociación de Amigos del Museo Nacional. Ojalá muchas personas se entusiasmen y participen apoyando al museo. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias. Muchas Buenas noches. gracias, hasta luego.